Buenos días, queridas alumnas. Estamos en esta tutorial aquí. Vamos a mirar cómo avanzar en lo que tiene que ver con las operaciones con números enteros. Las operaciones con números enteros ya vimos la suma, ya vimos la resta. Vamos a ver en este momento lo que es la multiplicación. Y más adelante vamos a ver lo que es la división de números enteros. Cada una de esas tiene sus reglas para signos, pero en primer lugar me voy a referir a la multiplicación. Y para referirme a la multiplicación tenemos que mirar lo que se refiere cómo identificar una multiplicación. Si nosotros vemos aquí, tenemos en esta parte, aquí en esta parte tenemos una operación. Observe que hay un número que es el número 3, y entre paréntesis está un número que es el menos 5. Si usted observa que entre ese número menos 3 y el paréntesis que contiene a menos 5, ¿sí? Aquí entre esas dos, observen, no hay ninguna clase de signo. No hay ninguna clase de signo. Entonces, cuando entre dos cantidades, como en este caso, no haya ninguna clase de signo, eso es una multiplicación. Eso es una multiplicación. Por ejemplo, aquí me aparece un signo. En este me aparece un signo, un puntico. Ese puntico me indica que eso es una multiplicación. Aquí tenemos también una expresión en la cual me aparece un signo por. Se sobreentiende que eso es multiplicación. Observa aquí este ejercicio. Observe este ejercicio. En este ejercicio tenemos lo siguiente. Pero un momentico. Este ejercicio tenemos ahí lo siguiente. Miren que aquí hay un signo entre menos 3 que está entre paréntesis, menos 5 que está entre paréntesis. Hay un signo por, o sea, ahí hay multiplicación. Pero entre el menos 5 y el 8 hay un signo, que es el signo por. Hay un puntico que representa el signo por. Y tenemos aquí entre el 8 y el paréntesis que contiene al menos 15, también hay un puntico, y ese puntico significa también multiplicación. Entonces mire que hay varias formas, ¿verdad? Hay varias formas de representar la multiplicación. De pronto entre las dos cantidades, como aquí, como en esta parte, no te colocan nada, eso es una multiplicación. O te colocan un puntico, como aquí en este caso, un puntico entre las dos cantidades, sea entre paréntesis o no sea entre paréntesis. Eso es multiplicación. O el signo por. Este signo por ya muy poco se utiliza. Generalmente se utiliza el puntico, o de pronto no se coloca nada. Entonces, si le aparece el puntico, la X, o el punto, o no le aparece nada entre dos expresiones que están seguidas, es porque eso significa multiplicación. Bien, ahora resulta, aquí por ejemplo en esta parte tenemos menos 3 por, observe que el menos 3 no está entre paréntesis. ¿Y por qué no está entre paréntesis ese menos 3? Sencilla y llanamente porque ese menos 3 es una expresión que está de primero. En cambio, fíjese que el menos 5 sí aparece entre paréntesis, porque esa está, digamos, en segundo término. Tenemos también, espera un momentico.
Tenemos también, por ejemplo, que aquí entre este menos 5 y el 8 hay un signo por. ¿Sí? El signo por que tradicionalmente conocemos. Ya este signo por en bachillerato muy poco se utiliza. ¿Sí? Se utiliza más en la parte de primaria. Bien, aquí tenemos estas 1, 2, 3, las mismas 4 expresiones, pero ya no con el signo por, sino con un puntico entre las cantidades. Eso es multiplicación. Analicemos esto. Analicemos esta expresión que está aquí. Miren esta expresión, entre el menos 3 y el menos 5, ¿qué hay ahí? Entre esos dos hay una operación, hay un signo, y ese signo es el signo menos. Luego, en este caso particular, entre el menos 3 y el menos 5, no hay multiplicación. Observemos que hay entre el menos 5, que está entre paréntesis, y el 8. Hay un signo. Mire ese signo que aparece ahí es el signo más. Luego, entre menos 5 y 8 no hay multiplicación. Miremos entre el 8, ¿qué pasa entre el 8? ¿Qué pasa entre el 8, por ejemplo, y el menos 15? Entre el 8 y el menos 15 sí hay un signo y un puntico que representa el signo por. Pero ¿qué pasa si yo lo quito? Sigue habiendo una multiplicación entre el 8 y el menos 15. ¿Y qué pasa si le agrego el signo por? Sigue habiendo multiplicación. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que identificar cuando se habla de multiplicación. ¿Qué expresiones son multiplicación y cuáles no son multiplicación? Entonces, mucho cuidadito con eso porque al momento de identificarlos podemos cometer errores y empezamos a hacer operaciones que no van al caso. ¿Sí? Que no van al caso. Entonces, mire lo siguiente. Mire lo siguiente, aquí tenemos unas expresiones las cuales usted debe hacer allá en su taller y en la cual usted debe escoger cuáles expresiones corresponden a multiplicación y cuáles no corresponden a multiplicaciones. Ese es un pequeño ejercicio que usted, después de la explicación que yo le di aquí en esta primera diapositiva, usted está pues en capacidad de resolverlo. Vamos a mirar, vamos a insertar aquí un cuadro de texto y voy a escribirle lo siguiente. Suponga que yo tengo aquí 4 ¿Esa expresión será multiplicación? No, ¿verdad? Esa expresión no es multiplicación porque esa expresión entre el 4 y el 5 hay un signo negativo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo aquí? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa ahí? Ahí está sucediendo lo siguiente. En este caso hay dos expresiones, 4 y menos 5. Pero entre el 4 y el menos 5, fíjense ustedes que aquí en esta parte en que separa las dos cantidades, aquí no hay signo. Se sobreentiende que ese signo que está ahí es un signo por. Es el signo por. Entonces, bien, ¿qué pasa si yo aquí a esto le coloco
signo más, por ejemplo esto. ¿Seguirá siendo la misma expresión? Pues no, ya no es multiplicación. Ya es una operación que me indica que entre el 4 y el menos 5 hay como una suma. Hay un signo de más ahí, luego ahí no hay multiplicación, ¿verdad? Bien, miremos otro ejemplo. Suponga que yo tengo 34, 23, ¿cuántas expresiones tengo ahí? 4. Y en esas 4 expresiones que yo tengo allí, esas 4 expresiones, tengo que ir mirando dónde hay multiplicación. Por ejemplo, entre el 34 y el 23 no hay ni signo más, ni signo menos, ni signo entre. Entonces hay una multiplicación. Entre el 23 y el menos 7. El 23 y el menos 7. Ahí tampoco hay. Aquí no hay un signo determinado explícito. Ese espacio está en blanco. Luego ahí hay multiplicación. Entre el menos 7 y el 90 tampoco hay un signo, ni más, ni menos, ni de división. Luego también hay multiplicación. Luego aquí tengo 4 términos, los cuales ellos se van a multiplicar entre sí. Bien, usted le corresponde hacer este pequeño ejercicio. Como ya les dije ahorita, usted ahí va a identificar cuáles expresiones corresponden a multiplicación y cuáles no corresponden a multiplicación. Entonces, también a usted le toca mirar y responder en su libreta estas preguntas. ¿Cómo identifica si una expresión es un producto? Recuerde que la palabra producto significa también multiplicación o no lo es. ¿Qué cosas debes tener en cuenta? De pronto todavía no sabemos la ley de los signos para la multiplicación, pero la podemos buscar. ¿Cómo resumir esta ley? Esa ley es igual de los signos, es igual para la suma y para la resta. Ya usted vio sumas y restas y usted sabe cuál es la ley de los signos en la suma y en la resta. Dice, ¿sabes cuál es el signo que no es necesario escribir? ¿Cómo se multiplica cuando se tienen 3 números enteros o más? ¿Qué es lo primero que debemos multiplicar? ¿Los signos o los números? Entonces, bien. Vamos a mirar algunas cosas que usted debe detallar. Vamos a mirar algunas cositas aquí. Bueno, yo les dejo esa inquietud. Hasta ahí llega esta parte de este video corto y espero que les sirva de reflexión. Esa es mi idea. Más adelante continuamos con la siguiente parte cuando usted haya buscado por su cuenta esta parte. Esto que está aquí y haya hecho esta otra parte. Cuando usted haya hecho esas dos partes, entonces en la próxima clase seguimos ahondando en esos dos temas. Muchas gracias.